Bueno, entonces en el primer punto, tenemos que hallar los múltiplos de un número. Recordemos que los múltiplos de un número son los que nos resultan de multiplicar ese número por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Es los que nos resultan, o sea, los resultados de la tabla del 3, como decía Anderson, y los resultados de la tabla del 6. Entonces yo voy a desarrollarles solo uno, ¿cierto? Entonces en los múltiplos de 3 serían los que nos resultan de multiplicar el 3 por 1, por 2, por 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían? Serían el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27 y el 30. Esos serían los primeros múltiplos. Y ya sabemos que los múltiplos son infinitos, entonces por eso colocamos los puntos suspensivos, ¿cierto? Porque podemos tener muchos más múltiplos, muchos más. Ese es en el primer punto. Entonces, tienen que hacer lo mismo con los múltiplos de 6. Entonces, en la linecita que está, tenemos que colocar los 10 primeros múltiplos del 6. O sea, los que nos resultan de multiplicar el 6 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. También incluimos el 0, porque 6 por 0 nos da 0, 3 por 0 nos da 0. Entonces, el 0 también es un múltiplo. ¿Cierto? 0, 3, 6, 9, 10. Bueno. Ahora, en el segundo punto, ya tenemos que hallar no los múltiplos, sino los divisores. Recordemos que cuando nosotros miramos el tema de los divisores, hallamos los divisores mirando las multiplicaciones que nos dan ese número. Entonces, en el 25, en los divisores de 25, en estos cuadritos vamos a colocar multiplicaciones que nos den 25. Entonces, una multiplicación que nos da 25 es 1 por 25, ¿cierto? 1 por 25 nos da 25. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el 1 es divisor de 25 y el 25 es divisor de 25. Y otra multiplicación que nos da 25 es 5 por 5, ¿cierto? Y no tenemos más multiplicaciones que nos den 25. Entonces, estas dos multiplicaciones son las que nos dan 25. Si miramos las tablas de multiplicar, ahí vamos a encontrarnos con esas operaciones que nos dan 25. ¿Qué quiere decir? Que el 1 es divisor de 25, ¿cierto? Porque si divido 25 en 1, me da 25, ¿cierto? El 5 es divisor de 25, porque 5 por 5 me da 25. Y el 25 es divisor de 25 porque 25 por 1 me da 25. O sea, 25 dividido en 25 me da igual a 1. 25 dividido en 1 me da 25. 25 dividido en 5 me da igual a 5. Entonces el 1, el 5 y el 25 son los divisores de 25. Entonces tendríamos que hacer lo mismo con los divisores de 30. Entonces tenemos que colocar las multiplicaciones que nos den 30 y después ordenar los números que tenemos aquí en las multiplicaciones, ordenarlos de menor a mayor y esos serían los divisores de 30. ¿Sí? Hasta ahí vamos con el segundo punto. Ahora en el tercer punto es hallar el mínimo común múltiplo entre los números. Entonces, mínimo común múltiplo entre 10 y 6 lo hacemos con la descomposición en sus factores primos. Entonces, 10 y 6. Ya saben que en el mínimo común múltiplo siempre empezamos dividiendo por 2 si es posible, ¿cierto? Siempre dividiendo por 2. O sea, tenemos que ir en el orden de los números primos. Acordémonos. Los números primos. Recordemos que los números primos son el 2. Y ahora esto no sé por qué no me salta. No me deja cuando es así muy bajito. Bueno, recordemos que los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, etcétera, ¿no es cierto? Son esos los números primos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empiezo siempre dividiendo por 2. Entonces, estos dos números los puedo dividir por 2. Entonces, divido por 2.
10 dividido en 2 me da igual a 5, ¿cierto? Y 6 dividido en 2 me da igual a 3. Ahora, no puedo seguir dividiendo por 2, porque ni el 5 ni el 3 los puedo dividir por 2. Pero entonces tengo que mirar a cuál es mi siguiente número primo, es el 3. Entonces, aquí tengo el 3, lo puedo dividir por 3, entonces divido por 3. 3 dividido en 3 me da 1. Y como el 5 no lo puedo dividir por 3, entonces lo coloco aquí igual. Coloco bajo el 5 igual. Ahora, ya este número me llegó a 1. Acuérdense que la razón en el mínimo común múltiplo es que los dos números tienen que estar descompuestos hasta llegar a su mínima expresión, que es 1. Ahora, el 5 me hace falta, pero el 5 también es un número primo. Entonces, 5 lo divido en 5 y me da igual a 1. Y ya tengo mis dos números que me llegaron hasta 1. Entonces, ¿ahora qué hago con estos tres numeritos que están acá? Los multiplico. 2 por 3 por 5. Y eso me da igual a 2 por 3 me da 6, por 5 me da 30. ¿Eso qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo entre 10 y 6 es 3. ¿Cierto? Y lo mismo tienen que hacer con el mínimo común múltiplo aquí en este ejercicio. Entonces, en el punto 4, vamos a hallar el máximo común divisor entre los números. Entonces yo les voy a explicar este primero y ustedes solitos van a hacer este segundo. Entonces, máximo común divisor. En el máximo común divisor se diferencia con el mínimo común múltiplo, porque en el máximo común divisor no es necesario que cada número llegue a 1, sino que los dos números los pueda dividir por el mismo número. Entonces, en el caso del 4 y el 6, los dos los puedo dividir por 2, ¿cierto? Entonces, divido por 2. La mitad de 4 es 3 y la mitad de 6, perdón, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ya el 2 y el 3 no los puedo dividir por el mismo número, porque el 2 lo puedo dividir por 2, pero el 3 no. Y el 3 lo puedo dividir por 3, pero el 2 no. Entonces, como ya ninguno de los dos los puedo dividir, entonces simplemente hasta ahí va mi descomposición. O sea, en el máximo común divisor, al contrario que en el mínimo común múltiplo, si los dos números no los puedo dividir por un mismo número, entonces no puedo dividir más. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el máximo común divisor entre no puedo 4 y dividir. 6 es 2. Es 2. Es 2. ¿Sí? Ese sería el máximo común divisor. Entonces, aquí es que tengan en cuenta eso. Porque acuérdense que en el mínimo común múltiplo, si nos damos cuenta, aquí miren, aquí el 5 no lo podíamos dividir, lo bajamos, ¿cierto? Porque aquí la cuestión es llegar hasta 1. Pero en el máximo común divisor no. Si los dos no los puedo dividir por el mismo número, no puedo seguir dividiendo. Y multiplico los números que me queden acá. En este caso solo me quedó un número, pues ese número es el máximo común divisor. ¿Sí? El máximo común divisor siempre va a ser menor, ¿cierto? Que estos dos números. El mínimo común múltiplo sí puede ser mayor. ¿Mm? Igual o mayor. Entonces, aquí, en el quinto punto dice que tienen que pintar la fracción indicada. Entonces, ahí va lo que me estaba preguntando María José. Entonces, aquí me dice 5/12. Recordemos que el número de arriba, el número de abajo es el número de partes en las que se divide la fracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 partes. Y el número de arriba es el número de partes que pinto. Entonces, ¿cuántas partes tengo que pintar? 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Esas son las partes que tengo que pintar. Entonces, esa es la explicación del punto 4 y del punto 5.